Buenas tardes, querido estudiante. Hoy día voy a transmitir en diferido la clase número 4, que está relacionada con con la primera unidad de segundo medio, relacionada con crisis, totalitarismo y guerra, primera mitad del siglo XX, los desafíos para el Estado de la democracia en Chile y el mundo. Hoy día lo que toca revisar son las problemáticas asociadas eh, conforme al ascenso de los regímenes totalitarios. Particularmente nos vamos a referir al fascismo italiano y al nacionalsocialismo alemán. Sin embargo, voy a hacer mención brevemente también en esta presentación a los regímenes que se presentaron en Rusia con Stalin y también eh, el gobierno que asume el control durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial en el Japón, que va a ser dirigido por una junta militar presidida por Hideki Toyo y el emperador Hirohito. ¿Ya? Eh, ¿Qué quiero que hoy día entendamos nosotros? ¿Cuáles son las características generales de los totalitarismos, ¿cierto? ¿En qué consisten este tipo de regímenes? ¿Cómo llegan al poder? Y aprender a distinguir cuáles son las semejanzas y las diferencias que tienen entre ellos, ¿ya? Ahora, de partida hay que entender lo siguiente. Un régimen totalitario tiene una cierta similitud con lo que es una dictadura. Sin embargo, el totalitarismo, la palabra refleja bien el sentido que tiene esto. Busca una cobertura total y el control total de las personas que habitan este tipo de régimen. A raíz de esto vamos a entender, ¿cierto?, cómo funcionan este tipo de regímenes. ¿Ya? En primera instancia, caracterizar las consecuencias políticas de la Gran Depresión de 1929 en la evolución que tienen las ideologías políticas en el mundo. Tenemos que considerar que previamente, tras la crisis económica de 1929, nosotros entendemos que eh, los productos de la crisis que se desató en Estados Unidos de Norteamérica, el liberalismo y la democracia con el capitalismo entran en crisis. ¿Ya? Esta crisis arrastra a gran países de Europa y estos países europeos van a generar propuestas y alternativas diferentes a lo que va a ser la democracia y el liberalismo. ¿Ya? Y estas ideologías van a centrarse en regímenes como el fascista en Italia y el nacionalsocialista en Alemania. Son alternativas al liberalismo. ¿Ya? Ahora, la gracia de esto es entender cómo funcionan y qué lo distinguen, ¿cierto?, de regímenes como el democrático. A raíz de esto tenemos que entender cuáles son las causas que permiten el ascenso de estos tipos, del surgimiento de esta ideología y de estos regímenes, y tenemos ciertas causas que son necesariamente económicas y otras que son ideológicas. En este esquema realizado por el profesor Francisco, voy a citar algunas. En la primera instancia, una consecuencia directa por el cual surge en este nuevo tipo de ideología es la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Muchos excombatientes se eh, sienten, ¿cierto?, una necesidad de crear, ¿cierto?, un movimiento que los represente y que valide nuevamente que reivindique nuevamente el honor perdido por la nación. Esto se ve con mucho en Alemania y en Italia, que son países que no se ven favorecidos tras el fin de la Primera Guerra Mundial. Un segundo factor es el miedo que causa la Revolución Rusa, ya que con la crisis de 1929 existe una necesidad de las clases más vulneradas por la crisis a tratar de sublevarse y lograr, ¿cierto?, el control del Estado. A raíz de esto, gran parte de los países europeos va a querer impedir a toda costa que se dé una revolución de las proporciones que tuvo la Revolución Rusa. La idea es que el comunismo se mantenga a raya. Una de las principales crisis, una de las principales causas que propicia el ascenso del totalitarismo en Europa es la crisis de 1929, ¿cierto? Y esta crisis provoca un quiebre del capitalismo y genera, ¿cierto?, que el capitalismo sea desprestigiado a nivel mundial. Y por esta crisis se propician, ¿cierto?, el surgimiento de partidos comunistas en diferentes lugares del mundo. Al mismo tiempo, hace que muchos dirigentes políticos, que muchas personas relacionadas con el poder, financien a grupos nacionalistas con el fin de impedir de que avance el comunismo en Europa. ¿Ya? Y a raíz de esto, también de la misma crisis, se produce una gran pérdida de beneficios industriales. Tengan en consideración de que Europa eh, pierde los recursos que Estados Unidos presta debido a la crisis que tiene Estados Unidos, lo que hace que muchos de estos países se empobrezcan y que carezcan de una fuente estable de trabajo.
Hay causas que son ideológicas y causas que son culturales. Eh, el fascismo, según Sepp Stempel, el fascismo italiano hunde sus raíces en la cultura europea, es decir, eh, son ideologías que arrastran, ¿cierto?, una idea de autoafirmación respecto a lo que es su pasado histórico e intentan reivindicar ese pasado histórico con el fin de generar un Estado poderoso. Y Bauss establece que el nazismo alemán hunde, ¿cierto?, hunde sus raíces en la ideología germana. Tanto el fascismo italiano va a buscar un pasado histórico como el nacionalsocialismo alemán, un pasado histórico que vaya o que dirija encabezando sus causas de lucha en el presente, ¿ya? Estas causas son, digamos, a rasgos generales, pero me gustaría sintetizarlas a partir del siguiente esquema. El cómo llegan los regímenes totalitarios al poder se debe a dos grandes causas, la crisis económica y la crisis política. Partiendo por una crisis política, la crisis económica de 1929 provoca una fuerte división política, ¿cierto? Y esta división política al mismo tiempo proyecta una crítica hacia los gobiernos democráticos. Tras la crisis de 1929 existen sectores que no quieren que avance el comunismo, personas que quieren que el comunismo llegue al poder, y al mismo tiempo se tacha de ineficiente a los gobernadores por no ser capaces de resolver los problemas. Y vamos a ver que existe por lo menos una triple división en tres grandes facciones. En patriotas o nacionalistas, personas que buscan, ¿cierto?, la reivindicación de la nación por sobre los derechos liberales, una izquierda que se va a vincular con el comunismo y una derecha liberal que, para frenar el avance de esta izquierda comunista, va a financiar a movimientos nacionalistas con el objetivo de mantener a raya el comunismo. Esta crisis política provoca el aumento de protestas para exigir mejoras. Si hay pobreza, hay hambruna; si hay hambruna, hay delincuencia; si hay delincuencia, hay inestabilidad y hay inseguridad, perdón. Por lo tanto, estas protestas para exigir mejoras buscan que se solucionen los problemas derivados de la crisis económica. Y al mismo tiempo existe un fuerte sentimiento de orden y seguridad producto del aumento de las protestas y el aumento, ¿cierto?, de la incapacidad o sea, por la incapacidad de los gobiernos de no poder resolver los problemas derivados de la crisis, ¿ya? Esto sobre todo se ve mucho en Europa debido a la destrucción que se provoca con la Primera Guerra Mundial y con el debacle provocado por la crisis económica en 1920. ¿Ya? Un segundo factor importantísimo es la crisis económica, que necesariamente son los efectos provocados por la crisis que se desata en Estados Unidos, y esto provoca dos grandes variables. Primero, la disminución del apoyo de Estados Unidos a Europa. Estados Unidos, recuerden, retira los préstamos que había facilitado a Europa, y lo que provoca que los Estados europeos caigan en una crisis más profunda aún y les cuesta poder sobrevivir a la crisis. Al mismo tiempo, como Estados Unidos deja de apoyar, ¿cierto?, económicamente a los gobiernos europeos, aumenta la inestabilidad social y económica. Las personas en Europa no tienen cómo subsistir, la situación se vuelve difícil para todas las clases sociales y por ende aumenta el desempleo y la pobreza. Y por ende esto provoca una pérdida de confianza de los gobernantes, y una pérdida de confianza hacia los gobernantes. Y por una parte también las personas se desmoralizan. Imagínense lo siguiente, eh, hay una crisis de posguerra, lentamente se comienza a avanzar y cuando se comienzan a ver frutos de la noche a la mañana, todo se pierde producto de una crisis que se da en los Estados Unidos de Norteamérica. Por lo tanto, existe un aire de desesperanza dentro de la sociedad europea y principalmente países muy afectados con la guerra, como lo van a ser Alemania, van a ser muy afectados por este sentimiento de desesperanza. A raíz de esto, esta alternativa hacia la democracia va a ver su oportunidad de poder llegar al poder al poder, digamos, va a poder llegar al control del Estado, ¿ya? Entonces, en este sentido, me quiero centrar en lo siguiente. Los regímenes fascistas o totalitarios eh, tienen ciertas características en común, ¿ya? En primera instancia, cuando hablamos de fascista, eh, la palabra fascista tiene dos acepciones. Una acepción específica que está relacionada con el fascismo que surge en Italia, que es la primera forma de gobierno que tiene este carácter de totalitario, pero también se habla de regímenes fascistas en plural, que abarca a países que comparten
semejanza con el gobierno establecido en Italia, este gobierno fascista. Ahora, para efectos de esta clase nos vamos a referir a ello como regímenes totalitarios, producto de que comparten cierta característica en común, ¿ya? Estos regímenes totalitarios, en su gran mayoría, se propician o aumentan su adhesión o tienen más masas producto de la crisis económica de 1929 y las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Estos tienen las siguientes características en común. Tienen un partido único, son monopartidistas, quiere decir que existe un solo partido y ese partido es el que controla el Estado. Segundo, establecen una movilización de masa, hacen mitines, desfiles, en cierta medida, militarizan a la población. Existe un culto a un líder carismático, a una persona que lidera el movimiento y que es la cara visible del partido. Tienen un fuerte respaldo de las clases medias. ¿Por qué? Resulta que las clases medias, al ser una clase que si bien es cierto, tiene recursos para subsistir, pero no vive de forma acomodada, eh, es una de las clases más afectadas por la crisis económica. La clase más vulnerable siempre va a recibir más apoyo. Por ende, la clase que se ve menos o se ve menos apoyado por esto es la que exige más orden y más control. Por lo tanto, ellos van a ser los que apoyen a estos regímenes totalitarios. ¿Ya? Ahora, este respaldo de las clases medias también responde a una captación que hacen los medios de comunicación de estos partidos para acaparar a las masas, principalmente a la juventud. ¿Ya? Una cuestión que van a tener en común todos los regímenes totalitarios es la exaltación de la violencia y la guerra, o buscar, ¿cierto?, la reivindicación de un pasado ancestral. En el caso de los italianos, conmemorar o reivindicar ese pasado glorioso que se vio con el Imperio Romano, y en el caso de Alemania va a tener, ¿cierto?, la búsqueda de reivindicar este reinado poderoso que en algún momento fue el Sacro Imperio Romano Germánico en la Edad Media, el segundo Reich de la unificación alemana, que logró, ¿cierto?, consolidarse con un imperio poderoso, y Hitler va a tener la obsesión de llamar a a su gobierno, a su mandato como el Tercer Reich, por la sencilla razón de que él tenía esa aspiración de consolidar una gran Alemania. ¿Ya? Los regímenes fascistas, en plural, surgen en Italia y Alemania y surgen a causa de la existencia de un Estado liberal débil, inestable, liberal en el sentido que es una república democrática y que no es capaz de solventar los problemas de la crisis. Producto de un descontento de la población, el aumento del desempleo y de la pobreza, y por la aparición de movimientos, digamos, comunistas que buscan hacerse con el control del poder. ¿Ya? A raíz de esto, los nacionalistas van a ser, o los movimientos nacionalistas van a ser financiados por grandes empresarios con el fin de frenar el avance del comunismo. Y así y esta es una escalada que lentamente se va a dar hasta que se consoliden en el poder. ¿Ya? A raíz de esto, quiero establecer una diferenciación semántica en lo siguiente. La dictadura es lo mismo que un totalitarismo. Eh, la teoría política nos enseña o nos invita a reflexionar en que la dictadura es distinta a un régimen totalitario. Ahora, el totalitarismo involucra elementos de la dictadura. Sin embargo, es una cuestión de juicio histórico de quien estudia el proceso, cómo él va a calificar o no un gobierno, si es una dictadura o es un totalitarismo. Nosotros acá en Chile tenemos el caso con Pinochet, que es una dictadura militar. Sin embargo, existen autores que dicen que Pinochet tuvo parámetros semejantes al de un totalitarismo. Y es una cuestión que es importante tener en consideración a raíz del trauma que se generó acá en Chile. Tengan en consideración que los países que tuvieron un totalitarismo hasta el día de hoy tienen un sesgo y una carga simbólica importante respecto a las consecuencias que se desató en su sociedad. En primera instancia, ¿qué es una dictadura? Una dictadura es una forma de gobierno en el que el poder se concentra en una sola persona o grupo de personas, ¿ya? La dictadura es una forma de gobierno en el que el poder se concentra en una persona o en un grupo de personas. Habitualmente este grupo de personas son quienes apoyan a este gobernante. Su gobernante se conoce como dictador. Este régimen gobierna bajo el beneficio de una minoría. Generalmente son quienes lo apoyan. Si
es un grupo económico, van a ser los socios de ese dictador. Si es un grupo militar, son aquellos que son subalternos a ese militar. Y no considera la oposición en su gobierno. Y no la considera quiere decir que no la censura o que no le permite realizar actividades que le permiten llegar al poder. Sin embargo, en algunos casos la oposición es reprimida o es exiliada. Y la finalidad de una dictadura es controlar el Estado el mayor tiempo que sea posible, ¿ya? Ahora, hay características que tienen las dictaduras que van a suavizarla en comparación de lo que es un totalitarismo. En una dictadura existe una ausencia de la división de los poderes del Estado. ¿Por qué? Porque el dictador concentra todo el poder en su persona. Ahora bien, si muere el dictador, es probable de que el movimiento muera con él, ¿ya? No necesariamente el dictador va a perpetuar un modelo bajo una ideología, ¿ya? Eso no pasa siempre. Otra característica importante de la dictadura es que bajo ningún medio la dictadura o sea, bajo todos los medios posibles, la dictadura va a impedir que la oposición, quienes se oponen al régimen, lleguen al poder. ¿Ya? Van a intentar hacer todo lo posible para que la oposición no controle el Estado. Y existe una indiferencia ante los gobernados. ¿De quién se preocupa? ¿Cuál es la prioridad de la dictadura? Es la minoría que apoya el régimen, ¿ya? Esas son las características de una dictadura. Es una forma de gobierno donde el poder se concentra en una persona. Su finalidad, ¿cierto?, es controlar el Estado la mayor cantidad de tiempo posible y se gobierna en función de una mayoría. No hay división de los poderes del Estado, se impide la llegada de la oposición al poder y existe una indiferencia ante los gobernados que son la mayoría. Pero ¿qué es un totalitarismo? El totalitarismo yo lo defino como una forma de gobierno en que el poder se concentra en una persona o en un único partido político, ¿ya? Ahora, en el totalitarismo eh, se gobierna en beneficio del propio partido o del propio líder, con la finalidad de controlar el tiempo de forma indefinida. Desde el momento en que un régimen totalitario se asume el poder, no existe fecha de salida eh, hasta que desaparezcan todos aquellos que pertenecen al movimiento, hasta que desaparezca el partido o que exista una purga que los saque definitivamente del poder. ¿Ya? Este tipo de régimen posee una ideología clara y única. Es decir, en un totalitarismo necesariamente tiene que haber una ideología que mueva a un colectivo. ¿Ya? No, a diferencia de la dictadura, si muere el líder, no necesariamente el movimiento desaparece. Y esto es lo que lo hace un movimiento muy fuerte, ¿ya? Porque no necesariamente muriendo el líder va a desaparecer el movimiento, ¿ya? Hasta el día de hoy, después de la muerte de Hitler, existen personas que siguen manteniendo una ideología semejante a la del nacionalsocialismo, ¿ya? Entonces, es importante esto, es una característica muy trascendental al momento de diferenciarlo de una dictadura. Por ejemplo, nosotros tenemos acá en Chile el caso de Pinochet. Murió Pinochet y murió en sí el, el modelo, porque Pinochet no tenía una ideología clara, era un poder que se había personalizado en su figura, ¿ya? No existe una ideología detrás, ¿ya? No se da lugar a ningún tipo de oposición utilizando todo el poder militar que tiene el Estado para persuadir y perseguir al opositor. En este sentido, el totalitarismo busca aniquilar o arrancar de raíz lo que es cualquier tipo de oposición. En este sentido, en el totalitarismo no hay oposición, no existe. No existe oposición porque se le persigue y se le aniquila en el menor tiempo que sea posible. Características básicas de un totalitarismo: existe un partido único y un líder, existe un control social a través de una ideología, existe un control de los medios masivos de comunicación. Estos medios masivos controlan la información, censuran, existe represión y persecución policial que busca a la oposición y insisto en esto, la arranca de raíz, y existe un control absoluto de la economía, ¿ya? Ahora, los regímenes totalitarios van a ser los regímenes totalitarios van a ser exclusivos del siglo XX y actualmente no tenemos ningún país que se le asemeje, ¿ya? La gran mayoría de los países que comparten ciertas características con estos regímenes vendrían a ser el de Corea del Norte probablemente, pero carezco de la información necesaria para hacer una evaluación minuciosa al respecto, ¿ya? ¿Quiénes son los líderes totalitarios del siglo XX? Tenemos que el primer líder totalitario que aparece es Benito Mussolini,
que está a la izquierda, al centro tenemos a Hitler en Alemania, y quiero poner también a Joseph Stalin a la derecha, producto de que Stalin es uno de los grandes dictadores del siglo XX, que es probablemente uno de los más grandes genocidas que hayamos tenido en el siglo XX. ¿Ya? Estos son los líderes totalitarios que se van a hacer con el control del Estado y van a presentar un modelo alternativo a la democracia liberal que tan eh, famosa se hizo entre finales del siglo XIX y mediados del siglo XX. ¿Ya? Cada uno de estos líderes se va a enfrentar en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, Mussolini y Hitler se van a hacer aliados y Hitler y Stalin van a hacer un pacto de no agresión. ¿Ya? Ahora, es una cuestión completamente referencial porque al final, al fin y al cabo, Hitler con Stalin van a terminar peleando y van a terminar, digamos, teniendo una encarnizada lucha que probablemente sea el comienzo del fin de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos que el fascismo italiano nace o surge en 1923 y dura hasta 1943. ¿Cuál es la gracia del fascismo italiano? Italia es un país que al momento de pelear la Primera Guerra Mundial parte en la triple entente, perdón, parte en la triple alianza y posteriormente se cambia a la triple entente. Sin embargo, después de la Primera Guerra Mundial, Italia perdió más de lo que ganó y Italia se vio sumergida en un país con alta deuda, un alto nivel de desempleo e inflación. Inflación nos referimos, recuerden, al alza generalizada de los precios, ¿ya? Y por otra parte, se le humilló porque el Tratado de Versalles no le adjudicó ningún territorio a los que Italia aspiraba. A raíz de esto, en 1919 aparece un grupo paramilitar encabezado por Benito Mussolini. Y este grupo paramilitar se llamaba Facci Italiani di Combattimento. ¿Ya? El Facci es este símbolo que está acá, que son flechas alrededor de un hacha que simboliza, ¿cierto?, la unión y la fuerza. ¿Ya? Sin embargo, en 1929, este movimiento paramilitar llamado los Facci Italiani di Combattimento se conforma en el Partido Nacional Fascista. En 1922, Mussolini organiza una gran marcha llamada la Marcha sobre Roma, en la cual él marcha hacia el palacio del emperador Víctor Manuel III con el fin de tomar el poder. ¿Y qué es lo que pasa? Eh, Mussolini logra controlar el poder o sea, Víctor Manuel le cede el control del Estado a Benito Mussolini. ¿Cuáles son las características del fascismo de Mussolini? Primera cuestión, tiene una ideología que es antidemocrática y totalitaria. Se subordina la libertad individual al poder del Estado, personificado en un líder todopoderoso. En el caso de Italia se le llama el duce, ¿ya? Al que se le rendía culto, y es sustentado en un único partido, en este caso el Partido Nacional Fascista. ¿Ya? Entonces, como lo vimos anteriormente, una ideología, un líder y un único partido. Otra característica importante que va a tener el fascismo va a ser un nacionalismo expansionista. Mussolini impulsó una postura expansionista que buscaba recuperar el esplendor del antiguo imperio romano. A raíz de esto, Mussolini va a buscar, ¿cierto?, levantar a las masas para alcanzar este pasado glorioso que en algún momento tuvo el imperio romano. A raíz de esta cuestión, el fascismo italiano va a desarrollar un racismo que está necesariamente ligado al odio del extranjero, del negro, ¿ya? De ahí el racismo que se da hasta el día de hoy en Italia. Existe una intervención del Estado en la economía, el Estado fascismo optó por la instauración de un sistema corporativista. Para hacerlo sencillo, funciona de la siguiente manera. Las empresas o el trabajo en sí eh, iba a representar una forma en la cual se generasen los recursos para la economía. En este sentido, el corporativismo planteaba que el empresario tiene una empresa, los trabajadores cooperan en esa empresa, son parte digamos, de la propiedad de la empresa, y el Estado también tiene una parte, digamos, una propiedad tripartita. Sin embargo, las ganancias producidas por la empresa, estas se repartían a través del Estado, ¿me entienden? Es decir, trabajadores tienen parte de la propiedad de la empresa, el empresario propiamente tal, y el Estado.
Sin embargo, ¿quién es quien reparte la ganancia? Es el Estado. A eso se le vamos a llamar una intervención corporativista, ¿ya? La idea de esto es tratar de subsanar eh, los, digamos, los embates que tuvo la crisis, ¿ya? Eh, el gobierno de Mussolini va a provocar que los efectos de la crisis en Italia sean muy reducidos en comparación a lo que fue en Estados Unidos y el resto de Europa. Mussolini puso un fuerte empeño en el adoctrinamiento y el control social. Para Estados Unidos, la educación, la cultura y la publicidad y los medios de comunicación eran utilizados para controlar la sociedad y para promocionar la fortaleza del gobierno y del líder. Por ende, Mussolini implementó todo un andamiaje y control social con el fin de controlar y mantener a la población eh, unida al partido. ¿Ya? Esto es parte de lo que es la publicidad fascista. Esto que está al medio, estamos hablando de la alianza que va a tener Mussolini con el régimen de Hitler. Esto que está acá invita, ¿cierto?, al campesino a trabajar la tierra, ¿ya? La gracia de esto es que va a buscar, ¿cierto?, que la sociedad en sí colectivamente se apoye para poder salir de este periodo de crisis que tuvo tras la crisis económica de 1929, ¿ya? Y para enfrentar propiamente lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial. Pasamos de inmediato a lo que va a tener o lo que va a desembocar el nacionalsocialismo en Alemania. Hitler va a estar en el poder desde 1933 hasta 1945. En 1919, en Alemania se proclamó la República de Weimar, ¿ya? Esta república fue la que asumió el control de Alemania tras la derrota del Imperio Alemán en la Primera Guerra Mundial. Y fue la República de Weimar la que tuvo que aceptar el Tratado de Versalles y tuvo que aceptar la humillación que propició la Sociedad de Naciones respecto a Alemania. Recuerden que tienen que pagar la indemnización de guerra, reducir el ejército y al mismo tiempo se les responsabilizó de originar el conflicto en sí. A raíz de esto, la situación de Alemania se agravó con la crisis de 1929 y el desempleo creció, lo que empobreció a las clases medias y populares, ¿ya? Sin embargo, en 1921, Hitler, que es un ex soldado del ejército alemán, Hitler es un soldado que pelea en la Primera Guerra Mundial, asume el liderazgo del Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, o Partido Nazi. En 1923, los nazis organizan un golpe de Estado que es frustrado y muchos de los líderes son escarcelados. Hitler, entre ellos. ¿Ya? Hitler, estando en prisión, escribe un libro que se llama Mein Kampf, que es el libro de la ideología política y autobiográfico de Hitler para sustentar la idea política que tienen los nazis. ¿Ya? En 1929, producto de las elecciones democráticas, los nazis o los miembros del partido nazi comienzan a tener una mayor representación en el Parlamento alemán. A raíz de esto, los parlamentarios nazis comienzan a presionar a los sectores más conservadores del país y a raíz de esta presión que ejerce el Parlamento, el canciller ofrece el cargo a Hitler en 1933, ¿ya? Le pasan el poder porque ya no existe chance de que dejen a Hitler digamos, no existe chance, no dejan gobernar a este canciller producto de la presión que ejercen los parlamentarios nazis. ¿Ya? Y así es como Hitler asume el control eh, de Alemania. ¿Cuáles son las características del nacionalsocialismo? Primera característica importante es un Estado totalitario, crítica a las instituciones democráticas en favor de un Estado dictatorial encarnado en un líder absoluto. En el caso de Italia se le conoce como Duce, en el caso de Alemania se conoce como Führer, que significa conductor o líder. ¿Ya? Hitler tiene una política nacionalista y expansionista, se desarrolla el belicismo, es decir, un afán expansionista y un afán de generar guerra, lo que conduce a la defensa o a la consolidación de lo que él llama el Lebensraum.
es el espacio necesario que necesita Alemania para poder consolidarse como una nación próspera. Y al mismo tiempo para salvaguardar Europa de lo que va a ser el comunismo. Hitler va a tener o va a desarrollar un control único en relación a lo que va a ser el adoctrinamiento y la propaganda. Hitler defendía una idea racista en donde existe una raza superior que él denomina, o que los nazis denominaban la raza aria, que debía imponerse sobre los demás porque era la más fuerte. A raíz de esto, Hitler consideraba hacer una limpieza racial cuyas víctimas fueron principalmente judíos y gitanos. ¿Ya? Hay que tener en consideración de que Hitler busca criminalizar, o en el caso del fascismo italiano también, se busca criminalizar a un enemigo con el fin de justificar acciones de gobierno. Ya la gracia de buscar un enemigo público siempre va a favorecer a un régimen totalitario en función de las necesidades que éste tiene. ¿Por qué se culpa a los judíos en el caso del nacionalsocialismo alemán? Porque muchos de los judíos son propietarios de los bancos y muchos de estos judíos son corredores de la bolsa de valores y fueron los que especularon y propiciaron la crisis propiamente tal. ¿Ya? Eso es en parte la justificación que tiene el nazi respecto al exterminio que se va a hacer posteriormente de los judíos. ¿Ya? Esto es propaganda nazi. Si ustedes se fijan en esta imagen, se ve esta águila imperial alemana y esto se ve la familia tradicional alemana en donde simboliza que el Estado protege a la familia. La gracia de esto es que en cada momento, tanto en el fascismo como en el nacionalsocialismo, se buscaba incentivar de que el Estado era quien protegía a la gente, que el líder y que el partido estaban preocupados por las personas, que ellos lo iban a sacar de la crisis. Y constantemente con ese mensaje tan reiterativo que uno lo ve en todas partes, las personas comienzan a creer ese discurso y comienzan a hacerse partícipes. En Alemania el dinero dejó de funcionar, por decirlo de alguna manera. Lo que contaba era tu trabajo. Si tú disponías tu fuerza de trabajo hacia el Estado se propiciaba con alimento, con educación, con vivienda, con obras públicas. Habían cosas, ¿me entienden? Por lo tanto, existía un cierto contentamiento o un cierto agrado respecto a este tipo de régimen, porque las cosas prosperaban, mejoraban. Pero ¿cuál es el problema? Es que no existe oposición. ¿Me entienden? Cuando no hay oposición, tienes toda la libertad para gobernar. Puedes hacer todas las reformas que quieras, ¿ya? Ese es, digamos, la ventaja que tiene un régimen totalitario. No hay oposición, no hay discusión. Por ende, tú haces lo que te da la gana en el poder. Vamos a citar un tercer ejemplo que va a ser el de Stalin, que Stalin va a gobernar desde 1922 hasta 1953. Tras la muerte de Lenin, se dieron pugnas por la sucesión en la cúpula del Partido Comunista en Rusia, principalmente entre León Trotsky y Stalin, en las cuales Stalin es quien vence. Sin embargo, Stalin se convierte en el secretario general del Partido Comunista y a través de él se gobierna el Estado soviético. Stalin poco a poco comenzó a acaparar los poderes y instauró una dictadura personal y el régimen totalitario de Stalin estuvo marcado por la idea de que para lograr difundir el marxismo a escala mundial, primero es necesario afianzar con mano de hierro el poderío en la Unión Soviética. ¿Cuáles son las características de Joseph Stalin? Existe una dictadura de un partido único, el Partido Comunista controla el Estado, la sociedad y este estaba sometido al poder de Stalin. ¿Eh? Es decir, existía una dictadura dentro de la dictadura y era la dictadura de Stalin por sobre la del partido. Existe un sistema económico centralizado, es decir, la economía bajo el gobierno de Stalin fue impulsar, o sea, Stalin impulsó la industrialización del país. Eh, la Unión Soviética tuvo un grave problema heredado desde el Imperio Ruso, que fue la casi nula industrialización que existía de los medios de producción. Por lo tanto, Stalin hace un esfuerzo gigantesco para industrializar el país y al mismo tiempo eh, organizó la colectivización de la agricultura, por lo tanto, todo lo que se producía en los campos se trataba de repartir a lo largo del territorio soviético para, digamos, eh, solventar los embates, o sea, para resolver los problemas de distribución de la riqueza. Ahora, no es menos cierto de que dentro de este tipo de distribución, siempre la cúpula de poder va a ser la más beneficiada. Dentro del comunismo también existe desigualdad, ¿ya? Sobre todo en este tipo de régimen. Y existe una represión y eliminación de toda disidencia. Stalin acabó con cualquier oposición dentro y fuera del partido. De hecho, Stalin manda a matar a León Trotsky una vez que Trotsky es exiliado.
y contó con aparatos represivos que controlan cualquier disidencia. Así, millones de personas fueron enviadas a campos de trabajo forzados. Estos campos de concentración en Rusia se llamaron Gulag, es los campos de concentración donde los nazis forzaban a trabajar a los judíos, eran también centros de campos en donde, o sea, centros de trabajo forzados en donde se le obligaba al judío a producir sin necesariamente cobrar un sueldo. Era trabajo esclavizado dentro del siglo XX. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con el imperio japonés? Japón va a ser un gran aliado dentro de las fuerzas de la Segunda Guerra Mundial y se va a caracterizar por tener un régimen semejante al nazi en lo que va a ser Asia, ¿ya? ¿Quiénes van a estar al mando de esta revuelta que también va a tener un aire racista, también va a tener un partido único, pero este partido propiamente tal está gobernado o está presidido principalmente por militares? Nosotros tenemos acá a Hideki Toyo y al emperador Hirohito. Sin embargo, el emperador Hirohito va a ser una figura necesariamente referencial porque quien va a tomar las decisiones de poder y quien va a controlar esta junta militar va a ser Hideki Toyo. Datos anecdóticos respecto a esto es que el imperio japonés crea una división llamada el Escuadrón 731 y se encargan de la investigación biológica y se encargan de buscar cuáles son los límites que tiene el cuerpo humano. A raíz de esto se van a generar experimentos o las primeras cepas de viruela o armas biológicas creadas en laboratorio y van a ser ocupadas en muchos casos dentro de la misma población japonesa. Otro aspecto importante dentro del gobierno japonés va a ser el famoso, la proliferación de los kamikazes, que van a ser principalmente soldados que en el momento de luchar van a sacrificar su propia vida con el fin de eh, lograr los objetivos planteados por la junta militar. ¿Ya? A raíz de esto, quiero centrarnos en reflexionar lo siguiente. Eh, Toda forma de gobierno, si bien es cierto, es imperfecta. Y toda forma de gobierno tiene cuestiones que en cierta medida son alternativas. Ahora, ¿cuál es el juicio que yo hago respecto a esto? Tenemos que un régimen totalitario busca el sometimiento completo de la persona a la voluntad del Estado, ¿ya? Y este sometimiento es total, ¿ya? Un gobierno totalitario busca, bajo todos los términos, reducir o nulificar la libertad que tiene una persona. En este sentido, en estos momentos de crisis, los regímenes totalitarios se vieron fortalecidos producto de que en poco tiempo lograban cosas importantes. Los líderes como Stalin, perdón, como Hitler, como Mussolini, logran llevar esperanza a personas que no tenían esperanza alguna. Entonces, a raíz de esto, se legitiman en el poder y con demostraciones concretas de obras públicas, de trabajo, de obras sociales, de ayuda, ¿cierto? En el instante, las personas comienzan a creer y apoyarlos. Ahora, si bien es cierto, estos regímenes totalitarios tuvieron su ascenso en, en Europa, van a tener su correlato también en lo que va a ser acá en América Latina y van a derivar en lo que vamos a llamar populismo. Ahora, si bien es cierto, una cuestión que es trascendental es que estos, estos regímenes que surgen en Europa se vuelven fuertes a raíz de la crisis económica de 1929. Sin embargo, este fortalecimiento va a conllevar a que, como es tan fuerte y la democracia es tan débil, van a lanzarse en un afán expansionista. La guerra va a comenzar cuando Hitler, a raíz de su teoría del espacio vital, conquiste Polonia y someta a los polacos en 1939. Y a raíz de eso se van a disparar los cañones nuevamente en Europa y en el resto del mundo. Estados Unidos va a entrar en la guerra en el mismo año cuando el imperio del Japón ataque la base naval de Pearl Harbor en Hawái en 1939. Y va a ser cuando Roosevelt decida retrasar la advertencia que los Estados Unidos entren en la guerra y comience este proceso histórico tan traumante que es la Segunda Guerra Mundial. Quiero dejar esto hasta acá, simplemente recordar lo siguiente: un régimen totalitario tiene ciertas características comunes, un partido único, un líder carismático, una ideología clara, existe un fuerte control social a través de la ideología y los medios de comunicación, y existe, ¿cierto?, una persecución constante
de la oposición. ¿Ya? La gracia de los regímenes totalitarios es que estos regímenes surgen a raíz de la crisis que tiene el liberalismo producto de la crisis de 1929. Quiero dejarles un abrazo fraterno, que estén muy bien y nos vemos en la próxima.